Salve María, queridos participantes del apostolado del oratorio. Nos encontramos aquí en este jueves anterior al primer viernes de mes, anterior al primer sábado de mes. Estamos en nuestra reunión mensual con mucha alegría de encontrarnos y de profundizar en el tema que hemos venido tratando del libro, ¿no?, de San Luis María Grignion de Montfort, El secreto admirable del Santísimo Rosario, ¿no? Este es el libro que yo creo que todos conocen o por lo menos han visto en alguna vez, ¿no? Es un libro muy bonito que está disponible, ¿no?, para aquellos que quieran obtenerlo. Es solo llamar a la casa de los heraldos del Evangelio, Caballeros de la Virgen, en Quito, ¿no?, en la calle Golondrinas, ahí, a través de las distintas redes sociales, y pueden adquirir este libro que les será de mucha utilidad para, a su vez, ser apóstoles, ¿no? Tenemos que justamente ser apóstoles. ¿Apóstoles de qué? Del rosario, de la devoción a la Santísima Virgen. Y hoy ya vamos a ver la parte final del libro. En estas serie de charlas, de reuniones, hemos ido profundizando sobre el tema del Santo Rosario, sobre lo que San Luis María Grignion de Montfort nos comenta en este libro. Hoy vamos a ver una parte muy importante, muy útil, ¿no?, para nuestro apostolado y muy aplicada justamente al apostolado del oratorio, que es el título que lleva la quinta decena, digamos, el final del rosario, como lo va dividiendo San Luis así didácticamente, es cómo rezar el rosario. Qué interesante. Entonces vamos a rezar, antes que nada, un Ave María, pidiendo a Nuestra Señora su intercesión y para que bendiga a cada uno de ustedes y también bendiga esta transmisión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces entrando en materia porque tenemos bastante que conversar y son verdades muy bonitas. Entonces nos dice San Luis María Grignion de Montfort, nos va explicando, ¿no?, las condiciones, en fin, aquellas virtudes, actitudes de nuestra alma que debemos tener cuando rezamos el Santo Rosario. Primero, pureza de alma, ¿no? Entonces él nos dice, ¿no?, el fervor de nuestra plegaria, y no precisamente su longitud, agrada a Dios y le gana el corazón. Entonces, ¿cómo ganar el corazón de Dios? Porque si pedimos es porque queremos obtener algo, queremos honrar a Dios de la manera más buena, ¿no?, más agradable. Entonces dice, una sola Ave María bien dicha es más meritoria que 150 mal dichas. No quiere decir que nos vamos a contentar con una, pero para que veamos el valor de una bien rezada. Casi todos los católicos rezan el rosario, o al menos una tercera parte del mismo, o algunas decenas de Ave Marías. ¿Por qué entonces hay tan pocas personas que se corrigen de sus pecados y adelantan de veras en la virtud? Porque no rezan como se debe. Quien reza el rosario debe hallarse en estado de gracia o estar al menos resuelto a salir del pecado. Esto es muy interesante porque ¿cuántos rezan el rosario pero no quieren abandonar el pecado? Están con un pecado de envidia, con un pecado de odio al bien, de odio a la gracia fraterna, ¿no?, que, en fin, o no quieren abandonar un vicio. ¿De qué les vale ese rosario? No les vale de nada. ¿Por qué? Porque no están en gracia de Dios. Es un pecado grave, ¿no? Es un vicio que ellos no quieren abandonar y es un vicio grave. No están en la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo queremos que nuestras oraciones se escuchen? Podemos incluso estar en pecado mortal, pero primero, hemos hecho un acto de contrición perfecta, por amor a Dios, no por miedo al castigo. Nos hemos arrepentido. Queremos confesarnos en la primera oportunidad
y queremos abandonar el pecado, en que, en fin, las situaciones, estamos dispuestos a abandonar las ocasiones próximas que nos llevan a pecar. ¿Vale nuestra oración? Claro que vale. ¿Por qué? Porque nuestra amistad con Dios ha sido restaurada, digamos, no está rota, porque nosotros queremos realmente caminar en las vías de Dios. Pero si no estamos en la gracia de Dios, o no estamos resueltos a salir del pecado, no tiene sentido nuestra oración. Efectivamente, la teología nos enseña que las buenas obras y plegarias realizadas en pecado mortal son obras muertas que no logran agradar a Dios ni merecer la vida eterna. Pero cuando no queremos arrepentirnos del pecado, ¿no? Ni la alabanza ni la salutación angélica, no el Ave María, ni la misma oración de Jesucristo pueden agradar a Dios cuando salen de la boca de un pecador impenitente. Vean este adjetivo, de un pecador impenitente. No quiere decir de un pecador que está arrepentido. Dice también, porque si te inscribes en alguna cofradía de la Santísima Virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Otra oración, es decir, con voluntad de permanecer en el pecado y sin intención de salir de él, pasarías a ser del número de los falsos devotos de la Santísima Virgen y de los devotos presuntuosos e impenitentes. Es decir, aquellos que no quieren abandonar el pecado, ¿no? A ver, yo voy a usar esto porque si no. Entonces vean, ¿no? Qué interesante. Aquel que quiere abandonar el pecado, aunque esté en pecado mortal, su oración tiene validez. Por eso nos dice, ¿no? Aconsejamos el rosario a todo el mundo, a los justos a fin de que perseveren y crezcan en gracia de Dios, a los pecadores para que salgan de sus pecados. Entonces, aquí coloca, ¿no? un ejemplo, ¿no? La Virgen María mostró un día hermosos frutos en una bandeja llena de inmundicias a un impúdico que recitaba constantemente el rosario todos los días. Él se quedó horrorizado. La Virgen le explicó: tú me sirves así. Me presentas bellísimas rosas en un vaso sucio y contaminado. Juzga tú mismo si me agradarán. Entonces, claro, si nosotros no queremos abandonar el pecado, ¿cómo vamos a agradar a Nuestra Señora? Pero si somos pecadores, si nos arrepentimos, ahí sí hay una pureza de intención en nuestra oración y una pureza, por tanto, en nuestra alma. La segunda condición, la recitación atenta. Para rezar bien no basta expresar nuestra súplica con la más hermosa de las oraciones, que es el rosario. Es preciso también hacerlo con gran atención, porque Dios oye más la oración del corazón que la de los labios. Entonces, claro, cuando estamos rezando, puede ser que estemos rezando, vamos caminando, digamos, o vamos en el vehículo, trasladándonos de un lugar a otro, pero tenemos varias atenciones. Nuestra principal atención está en la oración. También podemos ir viendo el tráfico, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no pongamos atención. Pero sí podemos reunirnos en una capilla, en un oratorio, en nuestro hogar, digamos, en un altar que tengamos. Bueno, fenomenal, es mejor, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la recitación que no es atenta? Es verdad que no podrás rezar el rosario sin padecer algunas distracciones involuntarias. Entonces, claro, puede ser que nos distraigamos, pero no sea nuestro deseo. Estas distracciones involuntarias no son una falta, es decir, son digamos, una debilidad de nuestra naturaleza.
El problema son las distracciones voluntarias. Es decir, cuando nosotros estamos rezando, pero nuestra voluntad no está anclada en esa oración, está más pendiente de otras cosas. Se lee en la vida del beato Germán, que era un religioso, ¿no?, premostatrense, que cuando rezaba el rosario con devota atención y meditando los misterios, se le aparecía a la Santísima Virgen resplandeciente de luz, hermosura y majestad. Habiéndose enfriado más tarde su devoción, rezaba el rosario de carrera y sin atención, ¿no? Se le apareció a la Virgen María con el semblante arrugado y triste. Hermano Germán se sorprendió por semejante cambio. Ella le explicó entonces: me presento ante tus ojos como me hallo en tu alma, pues me tratas como persona ruin y despreciable. ¿Qué fue de aquellos tiempos en que me saludabas con respeto y atención y meditabas mis misterios y grandezas? Entonces, qué importante. Nosotros, Dios y la Santísima Virgen quieren ese rosario que parta de los anhelos, del amor del corazón. Entonces, por tanto, una consecuencia, ¿no? Debemos combatir enérgicamente las distracciones. Así como no hay oración más meritoria para el alma ni más gloriosa para Jesús y María que el rosario bien dicho, tampoco hay nada más difícil que rezarlo bien y con perseverante atención. El demonio va a estar constantemente tentándonos para que no recemos bien el rosario. Entonces, se necesita más devoción para perseverar en el rezo del Santo Rosario que en cualquier otra plegaria. Entonces, en el rosario, y va a explicar, ¿no?, San Luis María Griñón de Montfort, por qué. La imaginación siempre inquieta y que no se queda tranquila un solo instante, aumenta la dificultad. Claro, la imaginación, ya sabemos, ¿no?, como hemos dicho, es la loca de la casa. Otro tanto hará la malicia del demonio. Entonces está nuestra debilidad, de nuestra naturaleza, digamos, decaída, y la malicia del demonio. El demonio odia que recemos el rosario. Incansable el demonio en su labor de distraernos e impedirnos orar. ¿Quién no moverá contra nosotros el maligno al vernos aplicados a rezar el rosario en contra suya? Claro, es una oración que le causa mucho odio y mucho mal. Antes de iniciar nuestra oración, acrecienta la apatía y negligencia naturales. Durante la oración aumenta el hastío, las distracciones y el decaimiento. Y cuando hemos terminado de orar, entre mil trabajos y distracciones, nos deprime de diversas maneras y se burla de nosotros diciéndonos: no has hecho nada que valga la pena. Tu rosario no vale nada. Pierdes el tiempo recitando tantas oraciones vocales sin atención. Media hora de meditación o una buena lectura te aprovecharía mucho más. Mañana, cuando estés menos adormilado, podrás orar con mayor atención. Deja pues para mañana el resto de tu rosario. Vean, es así como el demonio nos tienta, ¿no? En esta forma el diablo, con sus artimañas, consigue que abandones el rosario en todo o en parte, lo cambies por otra oración o lo difieras. ¿Qué nos dice San Luis? No le des crédito, querido cofrade del rosario, no pierdas el ánimo. Pues aunque durante todo el rosario tu imaginación haya estado llena de distracciones e ideas extravagantes, siempre que hayas procurado desecharlas, ¿ve?, no entra la voluntad, son distracciones involuntarias. Lo mejor posible, tan pronto como te des cuenta de ellas, tu rosario será mucho mejor, porque es más difícil. O sea, precisamente porque luchamos contra las distracciones, será nuestro rosario más meritorio. Y tanto más meritorio, cuanto más difícil. Entonces, veamos, ¿no? Continuemos. Si es preciso que pases todo el rosario combatiendo contra las distracciones, lucha valerosamente con las armas en la mano, es decir, sigue rezándolo, aunque sin gusto ni consuelo sensible. Otro detalle importante. Puede decir que recemos el rosario y sintamos una consolación, un refrigerio en el alma. Puede ser que sintamos tedio, fastidio. Bueno, no por eso nos vamos a dejar de rezarlo.
Será una lucha terrible, pero muy saludable al alma fiel. Ánimo pues, servidor bueno y fiel de Jesucristo y de la Santísima Virgen, que has tomado la resolución de rezar el rosario todos los días. Que la multitud de moscas, llamo así a las distracciones que importunan mientras rezas, no logren jamás hacerte abandonar cobardemente la compañía de Jesús y de María, en la que te hallas al rezar el rosario. Vean, ¿no? Qué interesante. Entonces no nos desanimemos por las distracciones involuntarias. Incluso si tenemos la desgracia de voluntariamente distraernos, no importa, sigamos rezando y también no nos desanimemos si hemos pecado. El pecado, Dios escucha también al pecador arrepentido. Entonces, 44ª rosa. ¿Cómo rezar el rosario? Para recitar bien el rosario, después de invocar al Espíritu Santo, ponte un momento en presencia de Dios. Qué importante, ¿no? Es lo que hablábamos en otras ocasiones, ¿no? La composición del lugar. Es decir, fijar nuestra atención, ¿no? En este caso en la presencia de Dios o de los misterios, ¿no? Que vamos a rezar, ya sea gozosos, dolorosos, gloriosos, en fin, de la vida de Jesús, ¿no? Los misterios luminosos. Y ofrece las decenas, como te enseñaré más adelante. Antes de empezar cada decena, detente un momento más o menos largo. Claro, estamos haciendo la composición del lugar. Enunciamos el misterio, nos detenemos. Según el tiempo de que dispongas, a considerar el misterio que vas a contemplar en dicha decena. Y pide por ese misterio y por la intercesión de la Santísima Virgen una de las virtudes que más sobresalgan en él, en ese misterio, ¿no? O que más necesites, también puede ser. El primero es el primer escollo, defecto que debemos evitar, es no formular ninguna intención antes de comenzarlo. Siempre que rezamos el rosario debemos primero colocar las intenciones, ¿no? Porque eso le da sentido a nuestra oración. Claro, la voluntad se adhiere a esa intención, estamos como que más empeñados, más interesados, humanamente hablando. De modo que si les preguntas por qué lo rezan, no saben qué responder. Ten pues siempre ante la vista una gracia a pedir, una virtud que imitar o un pecado a evitar. Primero. El segundo defecto en que se cae al rezar el rosario es no tener otra intención que la de acabarlo pronto. Claro, eso es falta de amor. Imagínense, estamos conversando con la Santísima Virgen, o en fin, imagínense que estemos, no sé, con una reina conversando. Ay, qué fastidio, ay, ¿cuándo voy a acabar? No sé, no puede ser, o sea, eso no podemos tener esa intención de acabarlo cuanto antes. Da tristeza ver cómo recita el rosario la mayoría de las gentes, con precipitación increíble, comiéndose las palabras, no pronunciando bien, ¿no? No osarías cumplimentar así al último de los hombres, no saludar. ¿Crees acaso que Jesús y María se sentirán con ello muy honrados? Después de esto, ¿por qué asombrarte de que las plegarias más santas de la religión cristiana queden casi sin fruto alguno y que, después de rezar 1000 y 10.000 rosarios, no seas más santo? Claro, es un tiempo perdido porque estamos rezando mal. Entonces, detén tu natural precipitación al rezarlo. Haz algunas pausas en medio del Padre Nuestro y de la Ave María, como lo he señalado aquí. Entonces ahí va colocando, ¿no? Va escribiendo y colocando pausas, ¿no? Para rezar, no atolondradamente, ¿no? El beato Alano de la Roche, ¿no? Como recordarán, este dominico del siglo XV que revitalizó el rezo del rosario, refieren que un buen sacerdote aconsejó a 3 hermanas penitentes suyas, o sea, que se confesaban con él, que rezaran diaria y devotamente el rosario durante un año, sin faltar a él un solo día, para tejer un hermoso vestido a la Santísima Virgen. Entonces, qué bonito, ¿no? Ellas iban rezando y eso se iba transformando en un hermoso vestido para María. Era, les dijo, un secreto recibido del cielo, ¿no? Entonces,
Nuestra Señora le había revelado a este sacerdote que a estas 3 hermanas que se confesaban con él, sus oraciones iban a significar tejer un vestido. Lo hicieron así las 3 hermanas. Al año siguiente, el día de la purificación, ya atardecido y habiéndose ellas retirado, purificación quiere decir el 2 de febrero, ¿no? La fiesta de la Candelaria, ¿no? de la purificación y la presentación de del Niño Jesús en el templo. Purificación de la Virgen, presentación del Niño Jesús. Y habiéndose ella retirado, entró en su apartamento la Santísima Virgen. Venía acompañada de Santa Catalina y de Santa Inés, engalanada con un traje resplandeciente, sobre el cual se leía, escrito por todas partes en letras de oro, Ave María, gracia plena. Imagínense el vestido, qué lindo. La reina del cielo se acercó al lecho de la hermana mayor y le dijo, te saludo, hija mía, tú me has saludado frecuentemente y muy bien. Vengo a darte las gracias por el hermoso vestido que me hiciste. Las 2 santas vírgenes que la acompañaban también le dieron las gracias. Después desaparecieron las 3. Entonces, ¿ven? La Virgen le mostró a esta hermana el lindo vestido que le había tejido con su rosario bien rezado. 1 hora más tarde volvió la Santísima Virgen con sus 2 compañeras a la habitación, vestida con un traje sin oro ni resplandor. Se acercó al lecho de la segunda hermana y le dio las gracias por el traje que le había confeccionado rezando el rosario. Como ella había visto a la Santísima Virgen aparecerse a su hermana mayor, mucho más resplandeciente, le preguntó el motivo de la diferencia. Tu hermana, respondió María, me tejió vestidos mejores, rezándome el rosario mejor que tú. Aproximándose 1 hora más tarde, aparecióse por tercera vez la Santísima Virgen a la más joven de las hermanas. Venía vestida con un harapo sucio y roto y le dijo, hija mía, así me has vestido, gracias. La joven, cubierta de confusión, exclamó, ah, señora mía, perdón por haberte vestido tan mal. Dame tiempo suficiente para hacerte un traje hermoso, rezando mejor el rosario. Ahí, para resumir la historia, se convierte, reza bien, digamos, y al cabo del año, en la fiesta de la purificación, al atardecer, se le apareció a la Santísima Virgen vestida con hermosísimo traje y acompañada de Santa Catalina y Santa Inés, que llevaban coronas, y les dijo, hijas mías, estén seguros del reino de los cielos. Mañana entraréis con él con gran alegría. A lo cual respondieron ellas, preparado está nuestro corazón, amadísima señora, preparado está nuestro corazón. Aquella misma noche se sintieron enfermas, llamaron al confesor, recibieron los sacramentos de los enfermos y dieron gracias al director por la santa práctica que les había enseñado. Después de completas, la Santísima Virgen se les apareció una vez más, acompañada de gran número de vírgenes. Hizo revestir con túnicas blancas a las 3 hermanas que murieron mientras los ángeles cantaban, venid esposas de Cristo, recibid las coronas que os están preparadas desde la eternidad. Entonces vean cómo la Virgen llevó a estas 3 hermanas, ¿no? Estas 3 jóvenes doncellas al cielo. ¿Por qué? Porque rezaban el rosario, unas más perfectamente, otras menos, pero la Virgen les dio gracias para que todas las 3 rezasen perfectamente el rosario, con amor, digamos, con atención, y fuesen al cielo. Después, otra condición que nos dice, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort. Hay que rezar el rosario con modestia. Permíteme añadir que hay que rezar el rosario con modestia, en cuanto posible, de rodillas, con las manos juntas y el rosario entre ellas, ¿no? Entonces así vamos rezando, ¿no? Claro, no está mal si lo rezamos caminando, si lo rezamos sentados, no es que esté mal, pero bueno, él nos enseña la forma más bonita, por así decirlo, ¿no? Ciertamente nuestra alma, por ser limitada en la acción, estará menos atenta en las operaciones del Espíritu, tales como la oración,
cuando lo que está al trabajo de las manos. Sin embargo, en caso de necesidad, una oración así también tiene su valor ante la Santísima Virgen, que recompensa más la buena voluntad que la acción exterior. Entonces, claro, procuremos las posturas exteriores, que sean los más de acuerdo a lo que honra, ¿no?, a Dios, a la Santísima Virgen, pero sobre todo preocupémonos del corazón. Te aconsejo dividir el rosario en 3 partes y recitarlo en 3 tiempos diferentes del día. Claro, se refiere a los gozosos, dolorosos, gloriosos. Ojalá no rezarlos de corrido. Pero bueno, eso depende mucho de las circunstancias, de la vida de cada uno, ¿no? Entonces él dice lo que es óptimo. Si no te alcanza en tiempo para recitar de seguido toda una tercera parte, recita una decena acá y otra allá. Puede ser que ocurra eso, ¿no? Vamos, no sé, al trabajo o tenemos un tiempo, no alcanzamos a rezarlo completo. Bueno, adelantemos 1, 2 o 3 decenas. Pero un consejo importante. Es bueno rezarlo entero antes de ir a acostarte, ¿no? A pesar de las obligaciones y negocios. No dejemos el rosario para última hora, ¿no? San Francisco de Sales nos cuenta, hallándose cierta noche muy cansado a causa de las visitas que había tenido que hacer durante el día, y siendo ya casi las 12 de la noche, se acordó que le faltaban algunas decenas por rezar de su rosario, ¿no? Se puso inmediatamente de rodillas y las rezó antes de acostarse. No obstante, las recomendaciones de su capellán, que viéndolo tan fatigado, lo incitaba para que aplazara hasta el día siguiente lo que le faltaba por rezar. Entonces, qué bonito, ¿no? Nunca dejar de rezar el rosario. Me acuerdo una vez, Monseñor Ronclán, nuestro fundador, él sufrió una embolia pulmonar y lo estaban llevando en el vehículo, era una urgencia, ni siquiera era prudente llamar a una ambulancia, lo estaban llevando al hospital, ¿no? Estaba incluso expeliendo sangre, ¿no?, por la boca, y le dijo, y no tenía fuerza para rezar solo el rosario. Le dijo, por favor, ayúdeme a rezar el rosario, porque si hoy me toca presentarme ante nuestro Señor, ante la Santísima Virgen, quiero poder decir que ya terminé de rezar mi rosario, que recé mi rosario antes de presentarme al juicio de Dios. Entonces, otra condición muy, muy importante: rezar el rosario en comunidad. Entre tantos métodos como existen de rezar el rosario, el más glorioso para Dios, saludable para el alma y terrible para el demonio es el de salmodiarlo o rezarlo públicamente a 2 coros. Entonces puede ser en una iglesia, puede ser en una capilla, en un oratorio, puede ser en familia también, a 2 coros, que es decir, uno reza la primera parte del Padre Nuestro, del Ave María, otros rezan la segunda parte, también del Gloria, ¿no? Como normalmente yo creo que todos lo conocen y lo saben hacer. Dios se complace en las asambleas. Todos los ángeles y santos congregados en el cielo le alaban incesantemente, en coro. No existe así ángeles en el cielo así solitarios. No, los ángeles son gregarios. También Dios creó al ser humano un ser sociable, ¿no? Entonces rezar en conjunto es mucho más benéfico. Si rezamos solos, no vale, claro que vale. Pero bueno, si podemos rezarlo en conjunto, mejor. En todas las casas de vida comunitaria, ¿no?, de los heraldos del Evangelio, un rosario al día, el primero, ¿no?, generalmente se reza en comunidad. ¿Por qué? Justamente por el valor que tiene la oración en conjunto. Qué alegría tener a Jesús en nuestra compañía, y a pesar que para poseerlo basta solamente reunirse a rezar el rosario. Claro, estar, Padre, yo vivo lejos de una capilla, lejos de la iglesia, no puedo ir a misa. Claro, reza el rosario. Ahí va a estar Jesús, la Santísima Virgen, San José, al lado suyo, ¿no? La oración en común es la más saludable al alma. Yo no voy leyendo todo porque si no se me cansan, voy resaltando los puntos más
importantes. Primero, porque de ordinario la mente está más atenta durante la oración pública que durante la privada. También cuando rezamos en conjunto, la atención queda más prendida de la actividad que estamos haciendo. Segundo, porque cuando se ora en comunidad, la oración de cada persona se convierte en la de toda la asamblea y todas juntas solo forman una oración. Qué bonito. Entonces, cuando rezamos varios en conjunto, ¿qué grado de fervor toma en cuenta Dios? El fervor de aquel que está en el conjunto es mayor. Entonces, si nosotros tenemos poco fervor, pero rezamos al lado de una persona fervorosa, nuestra oración vale ante Dios por el fervor de aquel que en ese conjunto es más fervoroso. Qué bonito, ¿no? De suerte que si algún particular no reza tan bien, otro que lo hace mejor suple su falta. El fuerte sostiene al débil. El fervoroso enardece al tibio. El rico enriquece al pobre y el malvado se integra a los buenos. ¿No? Qué bonito. Tercero, porque una persona que reza solo el rosario tiene el mérito de un solo rosario, pero si lo reza con 30 personas, adquiere el mérito de 30 rosarios. Tales son las leyes de la oración pública, qué ganancia, qué ventaja. Entonces, fenomenal, mientras más recemos en conjunto, mejor. No quiero decir con esto que no debamos rezarlo individualmente si no tenemos otra posibilidad. El Papa Urbano VIII, muy satisfecho de la devoción del Santo Rosario que se recitaba a 2 coros en muchos lugares de Roma, especialmente en el convento de la Minerva, concedió 100 días de indulgencia cuantas veces se rece a 2 coros. Claro, hoy en día las indulgencias no están, digamos, calificadas o cuantificadas en días. Hay indulgencias plenarias y parciales. Pero el rosario, según la norma actual de la Iglesia, el rosario rezado en comunidad, en una capilla, en una iglesia, en una familia, ¿no? En una comunidad religiosa, tiene indulgencia plenaria. Mucho más, por tanto, que esta que está mencionada aquí en la época de San Luis. Indulgencia plenaria con las condiciones habituales. Para ganar, se puede ganar una indulgencia plenaria al día cuando se cumplen todos los requisitos, es decir, no tener apego al pecado, ¿no? Cuando comulgar, confesar y hacer la obra que en concreto es, en este caso, rezar el rosario. Entonces, la confesión puede ser en la octava, 8 días antes, 8 días después. Es decir, no necesitamos confesarnos para ganar cada indulgencia, sino se pueden ganar diariamente varias indulgencias si nos confesamos en la octava anterior o posterior a la indulgencia que vamos a ganar. Pero sí tenemos que comulgar. Entonces, si ese día comulgamos, hemos rezado el rosario en familia, ganamos la indulgencia. Si rezamos el rosario en familia, comulgamos al día siguiente, ese día ganamos la indulgencia plenaria, ¿no? Que es la remisión de toda la culpa temporal que deberíamos pagar en el purgatorio, y podemos aplicarla a las almas del purgatorio. Después, otro hecho muy bonito. Luis el Justo es un rey de Francia, ¿no? En este caso Luis XIII, padre de Luis XIV, era hijo de un rey que no fue muy bueno, era incluso protestante y se hizo católico, ¿no? Era Enrique IV, ¿no? De Navarra. Se hizo católico un poco por conveniencia, ¿no? Él decía, París bien vale una misa. Y se casó con una princesa italiana, María de Médicis, una familia, en fin, muy famosa en Italia. Y el hijo fue más o menos virtuoso, ¿no? Luis el Justo, de feliz memoria, ¿no? Dice San Luis. Él, mientras tenía sitiada la ciudad de La Rochelle, que es en el norte de Francia, ¿no? Donde los herejes revolucionarios tenían sus fortalezas, en este caso eran los ingleses que habían caído de la herejía, él mandó a rezar en París el rosario. Entonces se reunía la reina madre, ¿no? En la iglesia de los hermanos predicadores, o sea, de los dominicos del barrio de San Honorato en París.
El señor arzobispo cumplió solícitamente esta disposición y la piadosa práctica comenzó el 20 de mayo de 1628. Estuvieron presentes la reina madre y la reina regente, el duque de Orleans, los excelentísimos señores cardenales de la Rochefoucauld y de Berulle, muchos obispos, toda la corte y multitud incontable de gentes. El señor arzobispo leía en alta voz las meditaciones sobre los misterios del rosario, proseguía con la recitación del Padre Nuestro y del Ave María de cada decena. Los religiosos y demás asistentes respondían. Después del rosario llevaron en procesión la estatua de la Santísima Virgen, cantando sus letanías, y la ceremonia se repitió todos los sábados con admirable fervor y la bendición evidente del cielo, ya que el rey triunfó sobre los ingleses en la isla de Ré y entró victorioso en La Rochelle el día de Todos los Santos del mismo año. Esto muestra la eficacia de la oración pública. Entonces vean qué maravilla, ¿no? ¿Cuántos problemas se resolverían en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestra familia, en la vida de cada uno de nosotros, si rezáramos el rosario en comunidad, en asamblea? En este caso, mire, eran las principales personas del Reino de Francia que se reunían devotamente a rezar el rosario y obtuvieron la victoria. Es lo que decía la Virgen en Fátima: recen el rosario y alcanzarán la paz. ¿No? Estamos en un mundo lleno de guerras, criminalidad, dificultades. ¿Cuántos son los gobernantes que son capaces de organizar un rosario público, ellos de rodillas rezando con sus ministros? No, eso no se ve. ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué el mal no es develado, no es derrotado? Justamente por la falta de devoción, la falta de fe de nuestros días, ¿no? Es lamentable. Y después él nos da otro ejemplo, que la oración en conjunto tiene más fuerza. Él pone el ejemplo de una varita, ¿no? Es fácil romper una varita, pero si la unes a otras y formas un haz, no podrás romperlo. La unión hace la fuerza, ¿no? En el antiguo escudo imperial de España aparece un águila en la garra sosteniendo un haz de flechas, ¿no? Y es un símbolo, ¿no?, de la fortaleza, porque claro, todas unidas son imposibles de romper. Entonces, nos dice San Luis: amado cofrade del Rosario, vivas en la ciudad o en el campo, cerca de la iglesia parroquial o de una capilla, vete a ella al menos todas las tardes y con permiso del rector de la iglesia y en compañía de cuantos lo deseen, reza el rosario a 2 coros. Haz otro tanto en tu casa o en cualquier de cualquier particular si no tienes la posibilidad de ir a la iglesia o a la capilla. Entonces, qué bonito, ¿no? Bueno, vamos a tener ahora el primer sábado de mes. Hay algunos oratorios, ¿no?, familias coordinadoras del oratorio que no tienen la posibilidad de tener una misa. Bueno, muchas se reúnen en una capilla. Si no tienen capilla, se reúnen en la casa, rezan el rosario, hacen la meditación del primer sábado, y después el domingo se confiesan, o por lo menos comulgan, o se confiesan durante el mes, que también es válido, y cumplen, por tanto, con lo que la Virgen pidió, de la comunión reparadora, de la devoción reparadora de los primeros sábados de mes. Después, otra condición que nos habla San Luis: rezar el rosario todos los días con fe, humildad y confianza, ¿no? Pero y añade también con perseverancia. Entonces lo recitarás puntualmente todos los días como lo pide, ¿no?, la cofradía del Rosario Cotidiano, aunque no tengas otra obligación que la de salvarte. Aunque sea por interés propio de salvarme, debería rezar el rosario todos los días. Pero bueno, San Luis es 2 siglos anteriores a Nuestra Señora de Fátima. ¿Y qué nos dijo Nuestra Señora de Fátima en todas las apariciones, en las 6 apariciones que hubo en Fátima? Recen el rosario todos los días, ¿no? Nuestro Señor con frecuencia nos dice: estén despiertos y orando, ¿no? Está en
Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. El ser humano es débil, la tentación próxima y continua, y si no oras siempre caerás en ella. Los apóstoles creyeron que el Señor solo les daba un consejo, interpretaron erróneamente sus palabras y cayeron en la tentación y en el pecado, a pesar de tener a Jesús en su compañía. Estaba Jesús al lado de ellos. Ellos estaban en el huerto de los olivos, a paso de nuestro Señor. Se quedaron dormidos. ¿Por qué? Porque no rezaron. Entonces, aquí miren qué interesante lo que dice. Estimado cofrade, ¿no? Cofrade de la cofradía del Rosario, en fin, ¿no? Devoto del Rosario, en este caso miembro del apostolado del oratorio. Entonces, esto nos lo dice San Luis. Mire, es actualísimo. Esto lo escribió hace más de 2 siglos, pero es actualísimo. No es necesario orar tanto ni rezar tantos rosarios si quieres vivir a la moda y condenarte a la moda. Queremos ser de la moda actual, entonces no recemos tanto, ni recemos el rosario. Es decir, cayendo de tiempo en tiempo en el pecado mortal para luego confesarte, evitando los pecados groseros y escandalosos y salvando las apariencias. Una corta oración por la mañana y por la tarde, uno que otro rosario impuesto por penitencia, unas decenas de Ave Marías a la carrera y cuando te venga en gana. Te bastarán para aparecer ante el mundo como buen cristiano. Apariencia, ¿no? Si haces menos, te acercas al libertinaje, y si haces más, te aproximas a la singularidad y a la santurronería. Entonces, en el fondo, es una objeción, ¿no? Es lo que el demonio nos diría. Entonces, bueno, no seas tan santurrón, digamos, tantos rosarios, tantos golpes de pecho. Vas a ser singular, es decir, vas a separarte del conjunto, de cómo es la gente, vas a ser anormal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si no quieres aceptar lo que te digo, da crédito por lo menos a tu propia experiencia. Respóndeme, ¿eres acaso capaz de evitar ciertos pecados graves que solo tu ceguera te hacía ver como insignificantes cuando te contentabas con esas cortas oraciones hechas como las hace el cristiano mediocre? Entonces no seamos cristianos mediocres. Abre pues los ojos, ora y ora siempre si quieres vivir y morir como santo sin pecado mortal. La Santísima Virgen, al dar el rosario a Santo Domingo, le ordenó rezarlo y hacerlo rezar todos los días. Entonces, sigamos ese consejo, que cuando Nuestra Señora dio el rosario a Santo Domingo, le dijo, récenlo todos los días. En Fátima, Nuestra Señora lo repitió, recen el rosario todos los días. En segundo lugar, hay que recitar el rosario con fe, conformes a las palabras de Jesucristo. Todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo recibieron. Evangelio de San Mateo, versículo 11, 24. Cree que recibirás de Dios cuanto le pidas, y Él te escuchará y te responderá. Dice después en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 13, que te suceda como creíste, como tuviste fe, ¿no? Si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe, ¿no? También están las Sagradas Escrituras, ¿no? Recitando el rosario y le será concedido. En tercer lugar, hay que orar con humildad, como el publicano. Entonces aquí San Luis, ¿no?, nos habla de este caso que todos conocen, el Evangelio, la oración del publicano, que se daba golpes de pecho, que, en fin, y la oración del fariseo, que no fue atendida, porque él se creía, no sé, el coloso, el superhombre, ¿no? Otro escollo que debemos evitar. Evita correr en busca de lo extraordinario y pedir o siquiera desear conocimientos excepcionales, visiones, revelaciones y gracias extraordinarias que Dios comunica a veces a algunos santos durante la recitación del rosario. La fe solo es suficiente, nos dice en la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 38, Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Entonces, claro, aunque estemos en la aridez, aunque no recibamos consolaciones, revelaciones, visiones, no importa.
rezamos el rosario con amor, ¿no? Porque el amor no está en la sensibilidad, sino en la voluntad. No omitas nunca la menor parte del rosario en la sequedad, desalientos y decaimientos interiores. Ay, no voy a rezar el rosario porque estoy desanimado. No, por favor, rece más. Si está desanimado, rece más. Es lo que nuestro Señor nos enseña. Dice aquí San Luis: prolonga la recitación de tu rosario precisamente cuanto más te cueste rezarlo, ¿no? Y cita a San Lucas, Evangelio de San Lucas, versículo 22-43. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba más intensamente, ¿no? En cuarto lugar, ora con total confianza, ¿no? Es decir, tenemos que confiar que Dios quiere y puede darnos, ¿no? Pedir a Jesucristo las gracias es causarle placer. Claro, Él quiere ayudarnos y cuando nosotros le pedimos, Él queda contento, le da placer, ¿no? Jesucristo se queja amorosamente. Hasta ahora no han pedido nada. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y les abrirán. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7, y San Juan, capítulo 16, 24. Entonces, después, otra indicación que nos da San Luis: perseverar en la devoción del rosario. Entonces, no nos desanimemos. No, Padre, yo ofrecí rezar el rosario durante un año. No, toda la vida, hasta el fin de nuestra vida, que no, cuando nos presentemos ante Dios, ¿no? Como Monseñor les comentaba, ¿no? Nos presentemos ya con nuestro rosario diario habiendo sido rezado, ¿no? Entonces, yo creo que con esto el tiempo se nos está yendo. Entonces, vamos a algunas indicaciones finales. Si quieres, amado cofrade del rosario, en fin, participar de la recitación diaria del rosario, prepárate para la tentación. Entonces, todos aquellos que estamos en este apostolado del oratorio, vamos a ser tentados, porque el demonio odia que recemos el rosario. El demonio va a intentar sembrar la cizaña. Entonces, atentos, estamos en combate, ¿está bien? Entonces, cita al Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Interesante. No te hagas ilusiones. Los herejes, los libertinos, las comillas, gentes de bien, entonces gente que aparentemente son católicos, mire, hasta pueden ser sacerdotes, ¿no? Pero según el mundo, los devotos tibios y falsos profetas, en sintonía con tu naturaleza corrompida y los poderes infernales, te harán una guerra sin cuartel para obligarte a abandonar esta práctica. Vean, para prevenirte contra los ataques, no digo de herejes y libertinos declarados, sino de las llamadas personas de bien, según el mundo, o aún de las personas piadosas que no gustan de esta práctica, voy a describirte con sencillez algo de lo que piensan y dicen todos los días. Entonces imagínense, me dan ganas de leerlo, porque es tan interesante y tan actual, porque todas estas cosas se escuchan para aquellos que rezan el rosario. Entonces, persigamos al justo que nos molesta y que se opone a nuestra forma de actuar, ¿no? Cita el libro de la sabiduría, ¿no? Que está rumiando a toda hora, tamaña holgazanería, en fin, las críticas que hacen, ¿no?, al que está rezando. Claro que sí, basta de rezar el rosario y las alondras caerán asadas del cielo. El rosario nos va a servir la comida. Es una burla, ¿no? Entonces ya en vez de estar rezando, sale a trabajar, la comida no te va a caer del cielo, ¿no? Dios ha dicho, ayúdate y yo te ayudaré. ¿A qué complicarse la vida con tantas oraciones? ¿No? La oración corta penetra los cielos. Un Padre Nuestro y una Ave María bien dichos son más que suficientes.
Dios no nos ha impuesto el rosario. Claro. Pero por no rezarlo, careceremos de la oportunidad de salvarnos. ¿Cuántos santos no lo rezaron? Ya, todos argumentos, ¿no? Rezar el rosario, eso es bueno para mujercillas ignorantes que no saben ni leer. ¿No sería mejor rezar el oficio de Nuestra Señora o los 7 salmos? ¿Hay acaso alguno más hermoso que estos salmos dictados por el mismo Espíritu Santo? ¿Con qué te propones rezar el rosario todos los días? Va, humo de paja que poco dura. ¿No sería mejor emprender menos cosas y ser más fieles a ellas? ¿Ve? Todos argumentos así para desanimarnos. ¿Qué? ¿Llevar el rosario en la cintura? ¡Qué tontería! Te aconsejo ponértelo al cuello como hacen los españoles. Eso sí, son grandes rezanderos de rosarios. Llevan uno grande en la mano, pero en la otra un puñal para atacar por traición. Es una burla, ¿no?, de los franceses a los españoles. Deja de estas devociones exteriores, que la verdadera devoción está en el corazón, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí van dando varios argumentos para no rezar el rosario. Y nos dice, ¿no? Todos juntos, de común acuerdo, con los espíritus malignos que se confabularán con ellos, te gritarán: deja tu rosario, es la causa de ese dolor de cabeza, deja tu rosario, no hay obligación de rezarlo bajo pena de pecado, conténtate al menos con rezar una sola parte, tus aflicciones son señal de que Dios no quiere que lo reces, ya lo rezarás mañana cuando te sientas mejor. Entonces vean, todos son argumentos satánicos, ¿no?, que el demonio y sus secuaces nos dan para que no recemos el Santo Rosario. Entonces, bueno, con esto yo creo hemos llegado, ¿no?, al final de este libro tan maravilloso, ¿no?, que hemos visto durante estas últimas reuniones. Yo espero que les haya hecho mucho bien, he recibido muchos comentarios agradecidos, digamos, y bueno, compartamos esta charla a todas las familias que participan del apostolado del oratorio aquí en Ecuador. En fin, si quieren enviarlo a otras personas, no es que esté prohibido, pero bueno, ya saben que esta reunión es fundamentalmente dedicada a los que participan del apostolado del oratorio en Ecuador. Y ánimo, sigamos en este sin desanimarnos, sin sentirnos, digamos, amedrentados, ¿no?, por los ataques, por las por las burlas que el demonio y sus secuaces puedan hacer a esta devoción tan santa, tan necesaria y bueno, tan característica justamente del apostolado del oratorio. Vamos entonces a rezar la oración final y claro, invitarles a que participen, ¿no?, en todas dentro de las posibilidades de cada uno del primer sábado de mes, ¿no?, en esta devoción reparadora de los primeros sábados de mes. Y bueno, les haremos llegar a través de los coordinadores, también será compartido, ¿no?, en el chat de el apostolado del oratorio de Ecuador, la meditación de este próximo primer sábado, que será dedicada, claro, ya estamos en el Adviento, ¿no?, al primer misterio gozoso, ¿no?, el tercer misterio gozoso, que es el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén, ¿no? Vamos entonces a rezar la oración del apostolado del oratorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración compuesta por Monseñor Ronclá. Oh María Santísima, día vendrá en que la eternidad me separará del tiempo. En ese momento estaré golpeando vuestra puerta. Acordaos, Virgen Santísima, de que cuando vos golpeaste mi puerta, yo no solamente la abrí, mas la abrí de par en par para que vuestro oratorio entrase en mi casa. Dadme entonces la gracia de encontrar no solo las puertas de la eternidad abiertas, mas también vuestros brazos, para que me reciban en el convivio con vuestro divino Hijo. Amén. Entonces les damos la bendición y les tendré muy especialmente presentes en la Santa Misa de este próximo primer sábado de mes. Y bueno,
en todo, en las misas diariamente que ofrezco, por todas y cada una de sus intenciones, de sus familias, y en fin, por el apostolado del oratorio en cada una de sus ciudades. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María,